¿Quiere reformar la cocina o reparar el techo de su casa? Hágalo de manera segura y conforme a las normas. Sin un permiso corre peligro de incendios, goteras o algo peor. Y esto pone en riesgo vidas humanas, reduce el valor de su casa, da lugar a reparaciones y multas costosas e infringe el código de construcción. Permiso es igual a protección y protección es igual a tranquilidad. Más en miamidade.gov/build-permit-safe. Tantas convenciones, no menos de 15 en materia de derechos humanos, tienen que ir a la misma velocidad que va el crimen internacional. Entonces decía yo, antes de esta intervención, no podemos demonizar que hace algunas horas, de pronto un miselazo alcanzó una lancha que traficaba drogas. Porque si empezamos a victimizar al victimario, al delincuente, comenzamos a generar una duda que pone en duda el derecho de los pueblos a salir de un secuestro en el cual se encuentra el pueblo venezolano. La soberanía y los principios de no intervención llegan hasta donde llega la soberanía del pueblo y la intervención de la comunidad internacional para prevenir y proteger a esa comunidad y a la humanidad de estos regímenes criminales. Esto es inédito. Como inédito ha sido lo que le ha sucedido lamentablemente a nuestro país. No podemos seguir juzgando a la democracia venezolana que nació en el 58 y que Chávez se encargó de destruirla como una crítica continua, como algo así que se escucha decir, fue el gobierno o el desenlace que nos merecía. Jamás, ningún pueblo, no solo el venezolano, merecía pagar el precio de algunas deficiencias o carencias históricas por estar sometido y secuestrado por organizaciones y mafias internacionales de esta calaña. Eso no es Venezuela. Venezuela era Venezuela, pueblo y petróleo. Venezuela era Rómulo Betancourt. Venezuela fue Carlos Andrés Pérez y cada uno de los líderes. Venezuela fue de Don Beltrán, Don Luis Prieto Figueroa. Venezuela fue Gonzalo Barrios. Venezuela fue Luis Herrera. Venezuela fueron demócratas ejemplares que en todo caso, aún con sus errores, no merecíamos ser estafados con este accidente histórico que han querido denominar revolución bolivariana. Quiero entonces, en consecuencia, rescatar no solamente el linaje, la prosapia de un partido bueno, de un partido que está en resistencia. Quiero rescatar también el liderazgo de un hombre que valientemente, aún a sus 82 años, un poco menor que Rafael, Henry Ramos, se encuentra dándole frente a situaciones muy comprometidas, muy peligrosas, porque este régimen, además de mafioso y criminal, es un régimen que comete crímenes de lesa humanidad que no son poca cosa. Yo tengo consignada en la Corte Penal Internacional no menos de 2.900 incidencias por torturas, por persecución, por desapariciones forzosas, por crímenes de encarcelamiento por razones políticas, por apartheid político, por tratos crueles y degradantes de mucho mayor número de venezolanos. Y se dice fácil, pero eso es lo que ha vivido nuestra nación y eso es lo que desde Acción Democrática y desde la Venezuela buena y decente se le pide a estas instituciones internacionales: que haya justicia en La Haya, que no se convierta en letra muerta el principio de la responsabilidad de prevenir y proteger, que la justicia penal internacional haga lo suyo, pero también la justicia internacional penal, que es Palermo, que les decía ahora. Y está sucediendo. Está sucediendo. Termino diciendo otro de los grandes ejemplos históricos que procuró Acción Democrática: el Pacto de Punto Fijo, su vocación de consenso, no solamente la de Rómulo Betancourt, porque también en su gobierno de amplia base con Raúl León y muchos líderes de Acción Democrática se procuró el consenso para lograr objetivos. Estamos en una situación libertaria en ciernes. No es especulación, no es elevar expectativas, pero la libertad no se delega. Seguramente, en este caso, la Casa Blanca hará lo propio para colocar en bandeja de plata, si me apuras en bandeja blanca, o como lo quieran ver, colocar la libertad a los venezolanos. Pero hay un pequeño gran compromiso.
al tiempo que se logre ese quiebre de la posición dominante por la presión que estamos viendo internacional como agente externo, viene el compromiso clave nuestro, que es la unidad, la disciplina, la organización, para procurar que ese quiebre se convierta en una transición sostenible. Y una transición sostenible, de eso da ejemplo la Acción Democrática, no es solamente una transición de un color, sea azul o sea naranja, es una transición multicolor, y no solamente no es una transición partidista, es una transición que debe comportar todos los sectores de una vida nacional, los gremios, los sindicatos, el restablecimiento sindical, todos lo que se llaman los stakeholders, ¿verdad? Los grupos de interés deben participar inclusivamente en la inclusión y en la convocatoria de todas las fuerzas vivas. Estará la sostenibilidad, militares incluidos, militares dignos, que son mayoría, aunque no los tengamos a la vista. Todas las fuerzas policiales que están en proceso de desprendimiento, esperando únicamente que llegue ese momento de quiebre en la coalición dominante, que está en cierre. Cuando hemos logrado objetivos políticos en el pasado reciente, le hace 11 de abril, le hace elecciones 2012, 2013 del señor Capriles, mejor no lo comento mucho. Cuando hemos logrado objetivos políticos, incluso el pasado 28 de julio del 2024, se viven momentos de desagregación, de un síndrome que sufrimos y hay que denunciarlo y tenerlo presente como lección que debemos aprender, que es la cabra que salta para el monte. Cuando habíamos logrado el objetivo en el 2002, con el 11 de abril, vino la dispersión y la desagregación. Cuando habíamos logrado objetivos de recobro de una elección ganada como la que ganó Capriles frente a Maduro e incluso le meto la de Chávez, hubo desagregación. Cuando en estos momentos estamos a lograr la anhelada restitución de la democracia y la libertad, vivimos momentos de fragmentación, vivimos momentos de exclusión, y cuidado con eso, porque ahí está la pérdida. Y eso no ha sido precisamente el ejemplo identitario de Acción Democrática. Ese no ha sido el ejemplo identitario de Acción Democrática. Termino diciendo brevemente algunas frases de Rómulo Betancourt. El petróleo, riqueza generosa y maldición tentadora, no puede seguir siendo botín de pocos ni tributo extranjero. Es propiedad de la nación, si de algo de su renta es para sembrarla en escuelas, hospitales, carreteras, industrias, en la vida digna de los venezolanos. Sembrar el petróleo es sembrar ciudadanía, justicia social y modernidad. Ni estatismo burocrático que asfixie, ni entreguismo servil que hipoteque el porvenir. El petróleo debe servir de palanca para levantar al pueblo y nunca someterlo con la cadena de la represión. Circo es una empresa que este servidor, junto con quienes hacen las veces de sus representantes, el PDVSA, está en peligro de ser injustamente liquidada y forzosamente vendida en las cortes judiciales norteamericanas, debe convertirse también en un valor tutelado no solamente por la Casa Blanca, sino por cada venezolano. Y les digo aquí con mucha responsabilidad, yo les pido a los actores políticos que tienen en sus manos en este momento la posibilidad de liderar esta transición, y sabes a quiénes me refiero, para no caer tampoco en señalamientos personalísimos, que eleven su voz, porque si llegado el momento se pretende judicialmente liquidar la empresa que es piedra angular del milagro venezolano, ellos piden a la Casa Blanca una orden ejecutiva de tutela que impida que se liquide, repito, el activo más importante de Venezuela, que es representación sucinta de la Venezuela proba, de la Venezuela preparada, de la Venezuela educada y de la Venezuela eficiente. Finalmente, algo jocoso que compartí esta mañana para ahora sí cerrar. Alguien muy creativo me envía esta reseña esta mañana. Una manzana blanca hizo que Eva conociera el sexo. Una manzana blanca hizo que Blancanieves conociera el amor. Una manzana blanca hizo que Steve Jobs conociera la fortuna, y una manzana blanca hizo que Acción Democrática le diera libertad a los venezolanos. Muchos en estos días están buscando manzanas naranjas, manzanas azules, rojas o verdes. Dicen que las manzanas blancas no existen, pero sí existen.
El tema es que hay que saber sembrarla y cosecharla. ¡Que viva la manzana blanca! ¡Que viva! Comienza el calor extremo en Miami-Dade. Hasta el 31 de octubre habrá largos periodos de gran humedad y calor con más de 90 grados. Será mayor el riesgo de deshidratación, agotamiento, insolación y lesiones por el calor, sobre todo para los más vulnerables. Las embarazadas, niños, trabajadores al aire libre, deportistas y adultos mayores deben protegerse, hidratarse y descansar en el fresco. Obtén consejos contra el calor y sobre cómo mantenerte fresco en miamidade.gov/heat. Yo creo que a todos nos va a dar gasolina para la próxima etapa. Este efecto psicológico colectivo de cuando nos reunimos los ADECO, cuando sobre todo tenemos el respaldo de algunos cuantos demócratas cristianos que nos han acompañado en las buenas y en las malas en la historia contemporánea de Venezuela, estos momentos nos hacen pensar que la vida que para mí y para mi amigo demócrata cristiano Urdaneta Bezón, esta vida que ya se nos está yendo, no la vivimos en vano. 84 años de resistencia, de errores y de aciertos que han sido liderados por Acción Democrática, pero que han tenido cooperación de otras tendencias democráticas sin las cuales no hubiera sido posible el milagro de los mejores 40 años que los venezolanos hemos vivido en nuestra historia. Ese milagro no hubiera sido posible. En los grandes momentos Venezuela ha estado unida. Como dijo Orlando, Punto Fijo es un experimento político que pudiera servir de enseñanza a naciones incluso industrializadas, incluso esas que llaman desarrolladas. No me quiero emocionar mucho porque Acción Democrática es una emoción y es muy fácil que nos vayamos por el camino del sentimentalismo que llevamos en el corazón, sobre todo exacerbado por el trauma del exilio. Yo prefiero ser muy breve y dejarle el tiempo a ustedes para que planteen las preguntas más audaces que se les ocurran, las más atrevidas, las más irrespetuosas, y los comentarios que sean breves, para que las preguntas sean, para que las respuestas puedan tener espacio, tiempo. Lo que les puedo decir es que nunca hemos perdido de vista, y les ruego que no pierdan de vista, que Venezuela es petróleo, para bien o para mal. Ahora mismo hay una gran presión de los Estados Unidos, que ya convencidos de que el Medio Oriente es un saco de gatos que no tiene remedio, que es una cosa que está en el ADN de los árabes y los judíos. Todas especies humanas, por cierto, íntimamente relacionadas, que vienen del mismo tronco, que adoran al mismo Dios, pero que tienen unos temperamentos tan distintos que no parecen ni familia cuando tan familia son. Uno no puede desear sino que árabes y judíos se pongan de acuerdo, que hagan la paz, que sus dirigentes dejen de explotar el odio y empiecen a recordar que hasta hace muy poco, hasta que las potencias occidentales tuvieron la habilidad de balcanizar al Medio Oriente, hasta ese momento ellos habían vivido 2000 años en paz. Pero Venezuela ha sido un ejemplo de unidad. Somos muy elocuentes cuando peleamos, pero en realidad nuestros pleitos son superficiales. A la hora de la verdad, Urdaneta, Bezón y Rafael Moreno siguen siendo amigos. Tenemos por detrás una vida de cooperación en la cual hicimos un gran país, con aciertos y errores, con una multitud de defectos. Pero es que los países más poderosos de la tierra ustedes los reciben. Y esa es una historia de errores más que de aciertos.
Pero los aciertos son los que quedan, los errores se superan, y eso es lo que debemos aprender los hombres, las mujeres en la vida. Ahora hay que decir hombres y mujeres para todos. Antes uno decía los hombres y las mujeres están perfectamente incluidas, que por algo nos criaron. Pero ahora hay que decir hombres y mujeres. Bueno, los hombres también en nuestra vida disfrutamos de nuestros errores, porque nos sirven para no volver a cometerlos. Y el error que no debemos cometer es el de la anarquía interna. Los gobiernos venezolanos fueron posibles por la cooperación. Faltando 6 meses para terminar su segundo gobierno, yo iba a hablar con el presidente Caldera a las 9 de la noche a Palacio, porque ya había cenado y era una sobremesa. Yo trabajé mucho con Alfaro porque veíamos que Caldera iba a ser el presidente para su segundo mandato, estoy hablando, y lo que necesitábamos es que tuviera éxito. Era impensable ponerle piedras en el riel. En realidad no se debe hacer con ningún gobernante eso, no se debe hacer eso. Entonces yo lo hice desde el exilio, que me impuso mi propio partido, porque así somos, extraño, broma de época. Después de egresar me hicieron senador, pero esa es la historia. En Miami-Dade siempre es esa época del año, la temporada de mosquitos, y son un peligro constante para nuestra comunidad. Sigue estas medidas sencillas para protegerte esta temporada. Drena el agua estancada cerca de tu hogar y chequea todas las semanas las áreas donde regularmente se acumula agua. Cuando salgas, asegúrate de cubrirte la mayor parte del cuerpo posible. Por último, nunca olvides usar repelente en la piel y en la ropa. Oye, tu mamá es tan rara. Juntos podemos combatir la picada y cuidar la seguridad de nuestra comunidad. Iba a ser un partido de allá, de los lados, de la basura, Acción Democrática. Los fundadores fueron, voy a ver si tengo buena memoria, Rómulo Betancourt, don Rómulo Gallegos, hay que darle el don Rómulo Gallegos, Juan Pablo Pérez Alfonso, Balmores Rodríguez, que es un gigante de la pedagogía sindical allá en la costa oriental del lago. Allá hay un municipio que se le reconoce, capital La Victoria de Bachaquero. Balmores Rodríguez se llama ese municipio en la costa oriental del lago. Manuel Pérez Guerrero. Ya nombré a Andrés Eloy Blanco, ¿no? Bueno, eso era como un hombre fuera de serie. Gonzalo Barrio. Raúl León. Alberto Carneval. Y los mártires, que esos sí fueron mártires de la resistencia. Los cazaron y al otro lo dejaron morir. Alberto Carneval y lo dejaron morir en la penitenciaría de San Juan de los Morros. Y a Leonardo Ruiz Pineda, el de la gozosa audacia, avisado por don Rómulo Betancourt que no se arriesgara tanto. Con esa audacia en las calles de Caracas lo cazaron Pedro Estrada y sus policías, Leonardo Ruiz Pineda y otros que cazaron 2 o 3 meses antes de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Antonio Pinto Salinas, de la familia Pinto Salinas del Guárico. Tuve la suerte de estar al lado del rector del Colegio Gonzaga, jesuita, que yo soy jesuita por si acaso, ¿no? Para que no les extrañe otras cosas que digan. Leonidas Pinto Salinas. Mi hermano entró por las costas de Paraguaná, pero no sabemos nada de él. 3 o 4 meses después consiguieron el cuerpo en una carretera de San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Y nosotros no hemos conseguido el cuerpo todavía de Luis Hurtado Higuera en el Zulia, tremendo dirigente sindical, asesinado por la policía política de Pérez Jiménez. Así que hago esta acotación porque algunos quieren reivindicar a Pérez Jiménez y eso no puede ser. Eso no puede ser. El jefe de la policía política
el señor Pedro Estrada era fino para torturar. Mientras oía, eso lo dijo la familia del médico Gerardo González, que le quería sacar algunas cosas y se arreglaba las uñas y el torturador delante de él. Eso no puede volver. Si ustedes me dijeran, y por eso digo que me he tomado este tiempo, a estas alturas de mi vida, yo soy octubrista del 45. Y mis problemas, aquí hay compañeros míos, mis problemas dentro del Partido Social Cristiano Copey. Yo nací en Copey. Viví y actué en las buenas y en las malas en Copey. Y voy a morir en Copey. Y uso esto para echárselo en cara a Rafael Caldera, uno de los grandes responsables de la tragedia que estamos viviendo. Perdonen que les hable así, pero quizás yo no tenga tiempo para contar ciertas historias. Y don Rómulo Betancourt me identificó muy bien cuando a la salida de la Secretaría General de Gobierno del Estado Falcón en plena guerrilla, el gobernador Pablo Saer, al presentarme a don Rómulo para Betancourt para que lo saludara, para la historia, este halago, Manuel, dice, Gilberto Urdaneta Besón, coño, me han dicho que tú eres amigo de Luis Herrera Campi. Y yo dije, sí señor, bueno, somos adecos los tres. Política venezolana, y además un tipo con el que provoca a veces estar en desacuerdo, porque los desacuerdos es mucho mejor que cuando estamos en los acuerdos. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: yo no quería hablar, y no sé por qué Manuel Marín me pone en este trance, porque yo siento que las cosas no las estamos haciendo bien, y la diversidad es buena en algunos momentos, pero esa diversidad tiene una razón de ser, que es la siguiente. Yo creo que la salida que hemos buscado en Venezuela, a mí me da la impresión de que no ha sido buena. Hemos fracasado cuando hemos convertido victorias en derrotas. Ustedes saben que la de abril, la del 15, la última, que se nos fue de las manos. La teníamos, pero no supimos qué hacer con ella. Y justamente porque a veces nos sentimos que tenemos más poder del que podemos utilizar. Y yo he venido sosteniendo, me perdonan que lo diga de esa manera, que es necesario ir a una transición pactada. No la veo de otra manera. No veo los buques, veo una transición pactada como... Y hay que buscar, hay que conversar. Con una desgracia que en Venezuela, cuando uno habla así, comienza a recibir insultos o comienza a no ser entendido. Y a veces lo mejor es callar para no herir susceptibilidades y para seguir hablando políticamente correcto, pero con el agravante de que mañana volvemos a tener otra oportunidad y la volvemos a perder. Entonces, como técnico, entonces me identifico mucho con eso de los técnicos que entran a la política. Pero sin embargo, en esa poca trayectoria y también con la experiencia y con lo que escucho de todos los demás y con lo que he vivido, porque he vivido todo el proceso de Chávez y todo lo que ha pasado después, me doy cuenta que los aciertos, ha habido aciertos y hemos cometido muchos errores, pero me encantaría que de verdad en este momento nos apoyáramos en los aciertos. Entonces, ¿qué veo yo en lo que está pasando en el país y mi temor? O sea, yo me atreví a pararme aquí porque yo sí tengo temor de que volvamos a cometer los mismos errores. Entonces, yo veo en el ambiente, el caciquismo sigue presente, yo sigo viendo los líderes que en este momento conducen ese proceso de transición, igual que Chávez. O sea, yo siento que la gente está sorda, como estaban sordos cuando Chávez. ¿Y sordos a qué?
a mensajes distintos, diferentes. Yo, que soy fundadora del Nuevo Tiempo, a mucha honra, lamento no haber sido adeca ni copellana, pero he aprendido a aceptar y a respetar las diferencias de opinión. En las diferencias de opiniones creo que se construye el avance, las estrategias para seguir. Entonces, muchos de los que están del otro lado tenemos pensamientos diferentes. ¿Por qué no escucharnos? Yo he sido sacudida aquí por ser del Nuevo Tiempo. Me sacaron de todos los grupos, nadie me quiso escuchar. Es más, lo que se decían mis amigos en la plataforma unitaria, ni una llamada telefónica para decir, ¿cómo estás? Éramos amigos, compartíamos, como dicen. Y eso desapareció. Yo no he, o sea, en mi mente, tal vez de técnico y no de político, no lo entiendo. De lo que viene ahora, estamos ante un grave peligro. Porque aquí, como decía, los viejos tenemos que ocupar nuestro lugar. No sé qué dice tú, si quieres seguir echando baño, pero yo tengo consejo. Yo ocuparé mi lugar. Yo lo que hago es una transferencia de experiencia, es la transferencia de tecnología, una transferencia de conocimientos y reflexiones y buenas y malas experiencias. De eso es la cosa. Nunca detrás de un entusiasmo político. No se juzgue a los hombres por el discurso. Cualquiera puede hacer un discurso bueno. Vean la trayectoria. Y ese hombre, ¿y usted qué has hecho? ¿Qué pretensión tienes tú de ese presidente que viene de la noche a la mañana a plantearte porque hablas bonito, porque dominas el lenguaje de la tecnología, el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la economía y de la finanza? No. Tienes que haber hecho algo y tienes que subir escalón por escalón. Tiene sentido el que la gente en el Zulia hayan seguido el camino que siguieron, porque ese hombre tuvo una trayectoria. Yo lo conocimos allá echándole pichón. No lo apoyé, pero lo respeté. El caso de Morel Rodríguez, yo se lo discuto a Henry, el caso de Morel Rodríguez en Margarita. Le cayó encima un secretario general de Acción Democrática que era ludópata y quería dominar los casinos de Margarita. Bueno, ese hombre, los liderazgos locales hay que saberlos respetar. Betancourt sabía hacerlo. Porque eso es una realidad sociológica. Todo eso hay que manejarlo, hay que respetar. Y hay que saber ceder. Y no hay que ser siempre... Esos que están siempre tratando de que si hay un entierro quieren ser muertos y si hay un matrimonio quieren ser la novia, esos no sirven. Porque esos están enfermos de la cabeza. Rafael, era yo joven aún, iba saliendo a un evento del Colegio de Abogados de Caracas, donde por plancha beca, por cierto, casi por accidente fui vicepresidente en el año 95. Papá me ve saliendo y me dicen de sobrenombre Nano. Mira, Nano, ¿dónde vas tú? Bueno, que hay un evento hoy en el Colegio de Abogados en El Paraíso y me tocó dar unas palabras a los graduandos de abogados. Y tú vas a un evento como vicepresidente del colegio, pero como ADECO. Bueno, papá, me imagino, sí. Mira, ADECO no viste de cachemir ni con corbata de seda. El cachemir da mucho calor y la corbata de seda te hace presuntuoso. Desvístete. y ponte de pelotero. Voy a la segunda anécdota. Ustedes saben que yo siempre digo que soy más pelotero que politólogo, abogado, diplomático, porque la verdad que jugué mucho béisbol y fui un mal rookie porque era muy nervioso. Cuando el partido estaba en el 9º inning, 3-2, los americanos lo llaman un clutch situation. No había manera que con bases llenas, 3-2, 9º inning, rolling por tercera, yo tirara primera. Tiraba al catcher, tiraba al right field, los nervios me traicionaban, ¿no? Y se lo he tratado de transmitir, no excluya a la gente que tiene en sus manos en este momento la transición política y la lidera. Ella misma, que está en una situación muy difícil, hoy es un Taliza, que
parte de la esencia cultural identitaria venezolana. 84 años de resistencia. Yo me sentía muy cómodo, repito, cuando acudía a esta narrativa porque lo sentía, no porque lo hablaba. Cuando en el gobierno interino trataba de pedir un poquito de humildad. Háganse accesibles. Una condición. Yo no soy embajador, decía yo, no soy de orden convencional. Yo soy embajador del sufrimiento y del dolor de los venezolanos, pero también de la justicia. No olvidemos los presos políticos, incluye todo el que pueda. Lo que usted dice, lo he escuchado mucho, pero ¿por qué no llaman a todas las fuerzas vivas del país? Bueno, ya no soy parte del G3 o G4, lo sigo siendo, ¿qué importa? El G5 entonces, y todo lo que puedan ser los factores políticos. Ese gesto de humildad, ese gesto de horizontalidad, que dos hombres con experiencia y muchas canas y muchas décadas, perdóname Rafael, pero que saben vestir con dignidad de poliéster y no de cachemir, aún siendo católicos y copellanos, perdóname. Jesuita. Y jesuita, que lo soy igual, porque soy de Universidad Católica. De uña de rabo. Pero no terminamos siendo ningún venezolano pijo. Yo quiero hacer una observación Y quería sobre con una eso cosa. En Acción Democrática tuvimos lo que es ahorita esta persecución muy similar a lo que está pasando ahora. Hay muertos, torturados por la Acción Democrática. No conozco quién fue en URD, no conozco quién fue en Partido Comunista, en el Partido COPEI, que tiene una gran participación también, pero Caldera no pasó nada, era un abogado más en ese tiempo. El COPEI también es muy valioso, de ahí salieron esos muchachos, bueno, digo yo muchachos y algunos son mayores que yo, o igual. Primero Justicia, Voluntad Popular, son esas personas que han salido de COPEI. Ese es el otro partido muy valioso y la Acción Democrática le tenemos esa historia. En la preocupación, o sea, el mío, debe haber unidad, unión. María Corina Machado salió por un 94% electa. Yo acompañé a Carlos Prosperi hasta que se volvió alacrán y voté por Carlos Prosperi. Veía en los diferentes chats, porque yo escribo mucho en los chats, que lo atacaban y lo defendí cuando él era candidato. Pero a María Corina nunca me metí con él y ganó el 94%, una persona valiosa que debemos todos tener una unidad, unión, porque existe lo de todos los partidos, la MUD, que ya no se llama MUD, y se dio el nombre Plataforma Unitaria. Y esa Plataforma Unitaria se encuentra los ceros muy divididos. Entonces, tenemos que hacer todo, la unión, la unidad, para llevar al Mundo González, presidente, que por cierto sale de las filas de COPEI y todo. Es así, ¿no? El Mundo González. Así es, ¿No? El Mundo González no viene de COPEI. ¿De dónde sale? Bueno. Me queda un minuto, David. Entonces, hagamos la forma de vida para hacer de la política una manera de enriquecerse y de vivir a costa de los demás. A mí me enseñaron, y se los quiero decir aquí, yo tengo ya 84 años. Tuve la fortuna de tener a un padre y una madre a quienes le agradezco a Dios todos los días haberme puesto en sus manos. Nunca los vi peleando. Nunca vi a mi padre borracho. Nunca vi a mi padre pegándole a mi madre. Nunca vi a mi padre peleando con mi madre. Eso me enseñaron. Cuando fui al colegio, tuve la fortuna de tener maestros, políticos que quieren maestros, donde no se siente la función del magisterio como una entrega completa, sino como un modus vivendi, como un empleo. Maestros. Esos son los maestros que han formado este liderazgo.
tenemos, señor Poleo, lo que hemos sembrado. Venezuela es hoy lo que se ha sembrado. Por supuesto, por supuesto. Tuvimos una clase política muy superior. Esa clase política de Rómulo Betancourt y de todas estas personas de Acción Democrática y los de mi partido Social Cristiano Copey, con todas nuestras fallas y con todos nuestros errores, pero algo se aportó, se construyó, pero se nos olvidó que el problema nuestro está en la falta de familia, en los matrimonios que no duran 2 años, que se casan para el divorcio, te dan los hijos a la buena de Dios. No, mis queridos amigos, vamos a la raíz del problema. Mientras eso no se arregle, aquí no habrá solución segura. El mundo está cambiando, pero la polémica es una constante en la política americana. Todos los sábados a las 9 de la mañana. Es el tiempo de hablar de cambio climático global. Una mirada desapasionada sobre uno de los temas más álgidos en la política estadounidense. Cambio climático global. Por Radio Mundo, 1210 AM. Somos la voz del sur de la Florida.